Y bueno, vamos a Actos 2. Actos 2, por favor. Y versículo 38 dice: Entonces Pedro les dijo: Arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de este bautismo de Pedro. Y damos gracias por todo lo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con esos estudios acerca de los bautismos. Y vamos a ver este bautismo de Pedro. Y como ya dijimos antes en esta serie, esto es un bautismo en que los hombres son involucrados, pero fue mandado de Dios. Y como el bautismo de Juan, este bautismo también involucra agua. Y creo que es muy importante entender este bautismo específicamente porque muchas religiones usan este bautismo de Pedro como su fundamento para establecer su sistema religioso, y usualmente lo hacen de una manera que es contra la salud bíblica, es contra el Evangelio de Cristo. Entonces espero que después de ese estudio puedan entender lo que realmente pasó históricamente y cómo se aplica a cristianos hoy en día. Porque Pedro, él no estaba confundido acerca de su bautismo, para nada. Y voy a mostrar por qué. Y para saber eso debemos comenzar primero con lo que sabía Pedro en ese tiempo, porque Pedro era un apóstol de Jesucristo y andaba con él para 3 años antes de que Jesús murió y fue sepultado y resucitó el tercer día. Y él siguió predicando acerca de ese mismo Cristo después de la resurrección y ascensión del Señor. Entonces, sabiendo lo que él sabía, lo que él aprendió de Dios, puede ser una ayuda para entender lo que él pensó cuando él estaba bautizando a personas con agua. ¿Sí ve? En lugar de solamente asumir lo que él estaba pensando. La Biblia muestra todo esto. ¿Qué sabía Pedro? Bueno, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 17, por favor. Y aquí Jesús sacó a sus apóstoles para ir a Cesarea de Filipo, para hablar con ellos. Y la Biblia dice, versículo 17. Entonces respondiendo Jesús, y Jesús respondió a Pedro confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, y dice, apuntando a él mismo, que él es la roca en que va a edificar la iglesia, y las puertas del infierno no tienen chance. 18 o 19. Y a ti, ahora Jesús hablando con Simón Pedro, daré las llaves del reino de los cielos. Que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí estamos viendo que Pedro le dio cuenta que él es el portero de las puertas. Él tiene las llaves del reino de los cielos. Y hay muchos que no saben lo que significa eso. Pero un aspecto de esto es la realidad que Pedro específicamente
Él tiene las llaves, Él es el portero. Y usualmente si quieres abrir una puerta, el portero está en el frente. Él comienza todo para que pueda meter la llave ahí y abrir la puerta, ¿no? Porque si no, se sigue cerrado. Y cuando lees Actos y llegas a lugares como Actos 14, vas a dar cuenta que Pedro abrió la fe para grupos de personas. ¿Sí ve? Por eso si él desató algo, estaba desatado, y si fue aguantado, estaba aguantado, hablando de los grupos. Pero él siendo el portero, él comenzó algo con esos grupos, en este caso abriendo la fe. Y vamos a ver eso cuando seguimos en este estudio. Pero vea, él sabía que Jesús había dado esa bendición a él específicamente. Y si entiendes eso, eso va a ayudarte cuando lees los Actos de los Apóstoles y entender por qué Pedro tiene como liderazgo ahí. ¿Sí va? También. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Estamos viendo qué sabía Pedro. ¿Ya? Lucas 24 y versículo 44. Y eso después de la resurrección del Señor. Y Jesús dice, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue menester que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercero día, y que se predicase en el nombre de arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de lo alto de poder. Y nota que Pedro también sabía la profecía que era acerca de Cristo, porque Jesús le había enseñado toda esa profecía y mostró a él lo que aplica a Jesús. Entonces, cuando lees Actos y ves los mensajes de Pedro, y das cuenta de las aplicaciones que él estaba haciendo. Por ejemplo, él aplicó el profeta con P mayúscula a Jesús. Hablando de ese profeta en Deuteronomio 18. No es Mahoma, es Jesús, según Pedro. ¿Sí ven? O Salmo 2, él aplica a Cristo en una prédica que él había hecho. Creo que es en Actos 3. O Salmo 16 y Salmo 110 como en su mensaje en Actos 2. También Salmo 118. También Isaías 53, porque sí, Felipe había hablado de eso con ese eunuco, pero ¿quién enseñó a Felipe? Porque él no estaba ahí. Jesús enseñó a Pedro y Pedro enseñó a Felipe. ¿Sí ve? Parece que Pedro ya sabía que Cristo tenía que padecer para salvarnos nuestros pecados. Él sabía de todo eso. Él sabía la importancia de la sangre de Cristo y todo eso. Lee Isaías 53. Es obvio. Y es importante saber eso porque hay muchos que dicen que Pedro no sabía eso hasta que Pablo le enseñó. Eso no es cierto. Para nada. Lo que Pablo enseñó a Pedro era que los gentiles fueron metidos y son parte de lo que está pasando en la iglesia, y Pedro mostró el misterio Pablo mostró el misterio a Pedro acerca de cómo esto pasó. Eso fue lo que Pablo recibió. ¿Sí ve? Pero Pedro sabía todo acerca de la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, claro. Y que era para pecado. ¿Sí ve? Sabía eso. Si entiendes esto, tienes que dar cuenta de eso cuando escuchas a Pedro predicando.
Él no está confundido en lo que él está diciendo. Él no va a mezclar palabras y tratar de decir otra cosa. Él entiende que remisión de pecados es por Jesús. ¿Sí ve? Y nada más. Ninguna cosa más. Porque Jesús había enseñado a él eso. Siguiendo, vamos a Actos 1. Actos 1, porque leímos eso de Jesús diciendo, espera a Jerusalén y espera al prometido que va a llegar por el Padre para darles poder. Actos 1 muestra un poco más acerca de eso. Actos 1 y versículo 3, la Biblia dice, esto es Jesús con los discípulos, y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice de mí. Oh, perdón, versículo 3, lo siento. A los cuales después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Tú crees que Jesús estaba ahí 40 días solamente para charlar y bonchinchar con los discípulos y todo eso? ¿O usted cree que él estaba haciendo algo, como enseñándoles? Okay. Versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de eso, si ya hablábamos de siendo bautizado con el Espíritu. Y no es lo mismo que siendo bautizado por el Espíritu Santo para ser metido en el cuerpo de Cristo, son diferentes. ¿Sí ven? Ellos ya recibieron el Espíritu en Juan 20, tiempo antes de Actos 1. Pero Jesús dijo, vea, espera en Jerusalén y vas a recibir este bautismo con el Espíritu Santo. Acuerdo lo que Juan el Bautista había dicho a ustedes, que uno viene en pos de él, que puede hacer eso. Yo soy ese hombre, ¿sí ve? Y Jesús conectando los puntos para ellos. Actos 1 y versículo 8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquí, básicamente, Jesús está mostrando el punto de este libro de Actos, que es mostrar lo que había hecho los apóstoles en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en otra parte del mundo. Eso es como organiza Actos. Y para que sepas, Pedro está involucrado con cada grupo de lugares y personas ahí. ¿Sí ve? Porque él es el portero de las puertas. ¿Sí ves? Y él ya sabe que la promesa del Padre es siendo bautizado con el Espíritu Santo. No por el Espíritu. ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Él reconoce que su bautismo no resulta en la salvación, la justificación, pero resulta en esta cosa que es diferente. Ella sabía eso. Pero muchos enseñan que esto es como eres salvo, esto es como eres justificado por bautismo de agua. Pedro no creyó eso para nada. ¿Sí ven? También Pedro sabía la práctica del bautismo, porque muchos no saben o no dieron cuenta que parte de su tiempo de aprender de Cristo era él bautizando antes del Calvario, y él solamente siguió haciendo lo mismo después con algunas agregaciones. Déjame mostrarte. Vamos a Juan 4. Juan 4. Recuerda que Simón Pedro ya recibió el bautismo de Juan, sabía de eso, está ahí siguiendo el Mesías ya, porque eso era el punto del bautismo de Juan, como ya habíamos aprendido en este estudio. Juan 4 y versículo 1 dice, ¿cómo pues? El Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos.
¿Sí ve? Entonces Jesús había mandado a sus discípulos bautizar a esta gente. ¿En qué? El bautismo de Juan. Para que ellos puedan entender y dar cuenta que ese Jesús ahí, Él es el Mesías. Entonces Pedro ya estaba practicando el bautismo de Juan durante todo ese tiempo, esos 3 años. Ayudando a otros a ver a Cristo con ojos correctos, como ya habíamos aprendido. Ahora, después de la resurrección, Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 16 dice: disculpa. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir, enseñar a todas naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Pero nota eso. Aquí Jesús dice, bautiza a la gente según las cosas que había mandado. Una de esas cosas es que el bautismo de Juan. ¿Sí ve? Y el bautismo de Juan es que un bautismo de arrepentimiento. Por eso ya habíamos leído Pedro diciendo, arrepentíos y bautizar y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. ¿Sí ve? El bautismo de Pedro es según un costumbre que era judío primero, porque no había cristianos antes de Calvario. Era algo de los judíos que estaban siguiendo su profecía, y Juan era profeta, Juan el Bautista. Y Pedro sigue ese mismo bautismo, ¿sí ve? Pero vea que Jesús agrega algo importante. Porque ya dice, vea, bautízales en el nombre singular del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, involucrando y metiendo el impacto del bautismo de Juan, que ya vimos, eso es la divinidad, metiendo la divinidad en el bautismo, porque ya eso es revelación, y es revelación confirmado por la resurrección de Jesús, porque Él es Dios, Él tiene toda la potestad en los cielos y la tierra. ¿Sí ve por qué Él había dicho eso? Entonces Pedro siguió su misma práctica, pero agregó esas cosas según el mandamiento de Jesús, buscando a judíos y bautizándolos en el nombre singular del Señor Jesús, porque Dios dio ese nombre. Fue Jesús que había dado ese nombre. Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. Esto muestra revelación progresiva adentro de la historia de los evangelios hasta Actos. Y el bautismo de Pedro es una manifestación de esa revelación progresiva, porque ya él agrega la verdad acerca de Jesús, no solamente siendo el Cristo, sino toda la divinidad, el Espíritu Santo también. ¿Sí ve? El práctica del bautismo. Y eso es importante, porque eso muestra de que el cristianismo bíblico a lo menos tiene raíces en judaísmo verdadero. Lo de hoy en día es otra cosa. Judaísmo verdadero, cuando tenían templo y estaban haciendo sacrificios y todo eso. ¿Sí ve? Muy importante. Y la última cosa que sabía Pedro era el punto del bautismo, el motivo, la razón, por qué pertenece a nosotros. ¿Y sabes qué? Él sabía que no limpió pecado, para nada. Vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Pero Manuel, esto
Primera de Pedro fue escrito después de las cosas que escribió Pablo. Entonces él aprendió de Pablo. No, él aprendió de Jesús. ¿No viste? Él aprendió toda la profecía del Señor directamente. Solamente estamos viendo a Pedro escribiéndolo en su epístola. Eso es todo. No tienes que asumir que Pablo le había enseñado. Eso asume que Jesús no había enseñado eso a Pedro. Primera de Pedro 3 y versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificando la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban en la cárcel, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba del arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Y vea que ahora Pedro está mostrando una ilustración. 21. A la figura, lo que pasó con Noé es una figura, ¿sí ve? A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, y él está hablando de ¿qué? Su bautismo. Entonces escucha a Pedro y cree lo que dice. Nos salva a nosotros también. El bautismo salva, Manuel, vea eso. Sigue leyendo. No quitando las inmundicias de la carne, no quita pecados, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios, como el bautismo para arrepentimiento. ¿Sí ve? Lo de Juan, la misma cosa. Era para eso. ¿Sí ve? Los judíos juntaron lo que estaba pasando en su mente con actos físicos. Por eso hicieron las 2 cosas a la misma vez. Pero nunca pensaron que eso limpió pecados. Jesús, él había hecho el bautismo de Juan y él tenía que limpiar pecados. No. ¿Sí ve? 21. Por medio de la resurrección de Jesucristo, el cual, siendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, a quien están sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Es decir, parece que Pablo sabía la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y que Él sufrió para nuestros pecados. ¿Sí, ¿verdad? Y él sabía que el bautismo no limpia pecado. Es para buena conciencia acerca de la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Sí, ¿verdad? Espérame, ¿cuál es la diferencia entre lo que Pedro predicó y Pablo? Pues Pablo sabía que ese Evangelio también aplicó a gentiles que no eran prosélitos. Eso era la única diferencia. Y una cosa muy grande. Porque la pregunta es, ¿cómo Dios podía hacer eso? Porque Él prometió todo eso a Israel, no a los gentiles. Ellos no tenían Dios. Pero Pablo explica ese misterio. Si lee sus epístolas. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué sabía Pedro? Él sabía que era el portero de las puertas para trabajar con esos grupos de personas que vimos en Actos 1. Y él sabía la profecía acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Él sabía que Jesús murió por pecados. Él sabía todo eso y su resurrección. Él sabía que la promesa era ser bautizado con el Espíritu Santo, no el bautismo por el Espíritu que te mete en el cuerpo de Cristo. Son cosas diferentes. Y él sabía la importancia de practicar el bautismo y el punto, que era buena conciencia. Es parte de su santificación. ¿Sí, verdad? Sabiendo eso, ¿para quién es el bautismo de Pedro? Vamos a Actos 2. Actos 2. Ya que estamos en la mente de Pedro, esto va a ayudarnos cuando estamos aquí leyendo uno de sus sermones. Actos 2 y versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de
Judea y todo lo que habitáis en Jerusalén. Él está hablando con judíos. ¿Verdad? Versículo 22. Varones israelitas. Está hablando con judíos. Judíos que eran físicamente judíos. No gentiles, no judíos espirituales porque no eran salvos, eran judíos. Entonces, todas las religiones que tratan de usar Actos 2, versículo 38, diciendo que eso aplica a ellos, son completamente equivocados, son incorrectos y lo hacen para controlar a la gente y evitar el evangelio de Cristo que salva. La Iglesia Católica Romana, somos Israel, el nuevo Israel. Falso, no son. Testigos de Jehová creen lo mismo. Mormones creen lo mismo. La Iglesia de Cristo, los carmelitas creen lo mismo. Hay muchos protestantes que creen lo mismo, que reemplazaron a Israel. Si crees eso, no crees a Pedro ni a Pablo. Ninguno. No crees la Biblia acerca de ese asunto. ¿Sí, verdad? Él sabía que su bautismo era para los judíos y ya. ¿Sí, verdad? En el próximo mensaje, cuando estamos viendo el bautismo de los gentiles, vas a ver que Pedro dice a un gentil que no ha prosélito, que él sabe que no debe estar aquí, aparte de algo que Dios había dicho a él. Porque él fue mandado, ¿sí ve? Según lo que fue mandado, Mateo 28, Jesús siempre dijo que tenían que ir a Israel y no a gente afuera. ¿De acuerdo? Pero cosas cambiaron en Actos poco a poco. Y él, siendo el portero, tenía que abrir las puertas a grupos. ¿Sí ve? ¿Qué ves aquí? Jerusalén y Judea. Piensa en Actos 1 y versículo 8. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hizo este bautismo? Bueno, Actos 2 y versículo 22. Vamos a seguir leyendo. Actos 2 y versículo 22 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomando de vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Sabe por qué Pedro sabía eso? Porque Jesús nunca pecó, por eso él podía decir eso. Pero solamente dice en Romanos 5, que el salario o Romanos 6, que el salario del pecado es la muerte y todo eso. Parece que Pedro ya sabía, no necesitaba Pablo saber eso. Versículo 36. Después se da aquí versículos en los salmos, etcétera, testificando la verdad acerca de Jesús. Versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús ha hecho Dios Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos. Si ve que le llaman hermanos, son judíos. ¿Sí ve? Pero no son salvos. Entonces son judíos físicos. ¿Qué haremos? Nota, la pregunta no es ¿qué hago para ser salvo? Es ¿qué haremos? Pregunta muy diferente. ¿Sí ve? Ellos no querían ser parte de este grupo que mató al Mesías. Querían cambiar sus vidas según lo que escucharon. ¿Sí ve? Y juntarse con el grupo de Pedro y los otros apóstoles ahí. Entonces, ya leímos, pero vamos a leer otra vez. Actos 2 y versículo 38. Entonces Pedro les dijo, respondiendo eso, ¿qué haremos? Arrepentíos y ser bautizados. Por eso están haciendo una obra. ¿Qué haremos? Está preguntando por eso, ¿no? Bautismo es una obra de justicia. No somos salvos por obras.
Arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero es que, Manuel, yo leo eso y parece que el bautismo es para remisión de pecados. Eso es lo que dice, pero estás interpretando incorrectamente. Acuerda que Pedro ya sabía que agua no salva a nadie. Era Cristo. Por eso predicó acerca de Cristo en todos esos versículos antes en su sermón. Pero te ayudo. Vamos a Actos 10. Actos 10. ¿Es lo que importa lo que cree o lo que hace? Actos 10 y versículo 43. Aquí Pedro dando su sermón a un gentil según el mandamiento de Dios, porque si no, no lo había hecho, pero él es el portero de las puertas. Él abre la fe a los grupos. Y nota lo que dice acerca de esa fe, porque él predicó el mismo mensaje que estaba dando los judíos. No había diferencia. Y dice aquí, Actos 10 y versículo 43, a este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren y ser bautizados, no, la Biblia no dice eso, ¿sí va? Recibirán perdón de pecados en su nombre. Él no habla de bautismo para nada, porque él sabía que el bautismo es para buena conciencia, no limpia pecados, lo que importa es si crees en Jesús, ¿sí ve? Bueno, vamos a Actos 2 otra vez. Actos 2. Yo sé, eso está entrando en un oído y saliendo del otro, porque toda su vida había escuchado algo diferente. ¿Ok? Lee la Biblia y sigue leyéndolo y sigue leyendo hasta que Dios saca eso de su mente y pone su palabra ahí, para que cambie su pensamiento. Eso es lo que debes hacer. Actos 2 y versículo 39 dice, porque a vosotros es hecha la promesa, eso es que, siendo bautizado con el Espíritu Santo, ese don. 38, ¿sí ves la conexión? Ella entiende que ya recibió el Espíritu antes de recibir el don, como vimos en Actos 1. 39. Porque a vosotros es hecha la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, y cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, salvaos de esta perversa generación. Sale de esta generación, no ser parte de ese grupo que mató a Jesús. Cambia su pensamiento, cambia todo. Entiende que Él es el Mesías, el escogido de Dios el Padre. ¿Sí, va? 41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. La pregunta es, ¿qué pasará si no son parte de la generación que asesinó a Jesús? Pues los evangelios hablaban de este grupo especial. Vamos a Mateo 21, te muestro. Mateo 21. Antes de Calvario, esto fue algo que fue hablado. Y si me acuerdo bien, fue Jesús que estaba hablando de esto. Mateo 21 y versículo 43. Sí, Jesús estaba hablando con los líderes religiosos que ellos estaban contra él. Y él dice en 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, esos líderes religiosos, esa generación que asesinó a él, y será dado a gente que haga el fruto de él. Lucas 12 y versículo 32 muestra que ese grupo que se llama la manada pequeña.
Entonces Pedro está diciendo, sale, sálvate de esa generación y entra en nuestro grupo, la manada pequeña del Señor. Eso es lo que está pasando ahí. Y si lo haces, estás básicamente recibiendo toda la profecía que fue mostrado con Juan el Bautista y también lo de Jesús. Y por eso, porque Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso recibirás, si eres bautizado, con el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Hay un flujo de eventos históricamente. No puedes separar eso con lo que está pasando. Y bueno, por algunos que siguen estresándose con Actos 2 y versículo 31. Ese para remisión de pecados. Para significa a causa de, a respeto de. No significa para que pasa. Eso no significa eso. Porque para tiene más que un significado. Y toca a ti mirar el resto de lo que había dicho Pedro y lo que él había aprendido y lo que él dice en su epístola para saber que él no está diciendo que agua salva. Él nunca lo había creído. Nunca. Él sabía que lo que crees es lo que importa. ¿Sí, verdad? Bueno, entonces habíamos visto mucho, ¿no? Pero cuando entiendes el bautismo de Pedro, nunca vas a creer que puedes mirar ese bautismo como el plan de salvación, para nada. Porque Pedro no creyó que era el plan de salvación. Por eso predicó Jesús. Él no predicó de la importancia de baños que tenían agua. Eso no fue el punto de su sermón. ¿Sí ve? Pero si lo entiendes, eso te ayudará cuando sigues leyendo el libro de los Actos. Porque este bautismo puede resolver algunas preguntas que personas tienen acerca de eventos en Actos. Por ejemplo, los samaritanos, que muchos no entienden por qué necesitaban como alguien poner su mano encima de ellos para recibir el Espíritu. No entiendo eso. Y todas las religiones ignoran eso. Solamente enfocan Actos 2 y no quieren que miren los otros grupos que están ahí en Actos y viendo esos eventos históricos. Quieren que usted ignore todo eso, pero nosotros no. Entonces vamos a Actos 8 y versículo 5 para ver lo que pasó con los samaritanos. ¿Qué son samaritanos? Son judíos, pero también son gentiles, son una mezcla de los dos. Pero cuentan los ojos de Dios como judíos, pero no son como los judíos en Judea porque son lejos del templo y todo eso. ¿Sí, va? Es como la mujer samaritana. Vea lo que ella había sabido acerca del judaísmo y todo eso, y parece que ella no sabía mucho, pero sabía algunas cosas. ¿Sí, va? Para Cristo ella era tan importante que buscó a ella. Porque samaritanos son judíos, son parte de Israel, solamente se perdieron por ahí con los gentiles en la historia. Actos 8 y versículo 5 dice, y acuerda, Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Sí va? Como he mostrando, eso es el plan para extender mi evangelio. Ese es mi plan de usted testificando de mí en lugares en este mundo. Entonces, Samaria. Actos 8 y versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque muchos espíritus inmundos salían de los que los tenían, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados por Felipe. Gloria a Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Mas como creyeron a Felipe que les predicaba las cosas
pertenecientes al reino de Dios y en nombre de Jesucristo, fueron bautizados varones y mujeres. Entonces ellos recibieron un bautismo después de creyendo las cosas acerca del reino de Dios y en nombre de Jesús. ¿Qué es todo eso? Ya vimos. Es exactamente lo que Pedro enseñó a Felipe. ¿Sabe por qué Felipe fue a Samaria? Son judíos. Son israelitas. ¿Sí ve? No siguen todo de lo que deben hacer, pero siguen siendo eso. Entonces él podía ir para hablar con ellos. Versículo 14. Versículo 14. Entonces recibieron las palabras de Felipe, que son las palabras de Dios, y eran bautizados, ¿cierto? Fueron metidos en agua por Felipe. 14. Oyendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro, ahí, él está ahí, y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Pero fueron bautizados en nombre de Jesús. ¿Por qué no recibieron la promesa? ¿Por qué no recibieron el don del Espíritu Santo? Pedro es el portero. ¿Sí ve? Actos 8 y versículo 17. Entonces les pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Pedro está ahí, él abre la puerta. Ya después de eso nunca escuchas de samaritanos teniendo ese problema. Ellos pueden pasarlo sin problema. Es cierto que los otros 11 recibieron el mismo poder que Pedro, con desatando y cerrando cosas en la tierra como el cielo. Pero la cosa extra de Pedro es que él es el portero, él tiene las llaves. Él comienza todo con los grupos. ¿Sí ve? Nota que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es el mismo bautismo de Pedro, pero no fue hecho de Pedro. Por eso no recibieron el Espíritu. Hasta que Pedro se fue ahí. ¿Sí ve? Okay. ¿Por qué el bautismo de Pedro se llama el bautismo en el nombre de Jesús? Porque habíamos aprendido cuando estudiamos acerca del bautismo de Juan, que Juan había dicho que él bautiza con agua, mas uno que viene en pos de él bautizará con el Espíritu Santo. Y fue ese mismo Jesús que mandó a Pedro a los apóstoles de predicar y ser testigos de él, ¿no? Después de ellos, en Pentecostés, recibiendo el bautismo con el Espíritu para tener el poder de predicar. Y están pasando ese poder ahí. Entonces espero que eso te ayude a entender lo que pasó con los samaritanos. Es que Pedro tenía que estar ahí, de ese portero. Él abre la fe a los grupos. ¿Sí, verdad? Otra cosa curiosa. Vamos a Actos 19. Actos 19. Y todos las religiones que son heréticos les gustan ir a Actos 19 y todo eso para mostrar que el bautismo es importante para ser salvo, hablando del bautismo de agua, y siguen con eso, confiando en agua, porque el tanque salva, agua salva, no la sangre de Cristo es agua, pero ya habíamos hablado acerca de eso, ¿cierto? Antes de ver estos bautismos que involucran hombres, vimos los que son de Dios solamente. Y ya vimos que Dios es la persona que salva y sus bautismos tienen nada que ver con agua. ¿Sí, verdad? Pero Actos 19, les digo eso porque si eres alguien que entró ese mensaje y no entiende que estoy diciendo, usted debe regresar a esas partes de esta serie y escuchar eso.
para aclarar sus dudas. Porque eso es el punto de la Biblia, el punto del Espíritu de Dios, aclarar dudas, Él sabe todo. Y Él me enseñó a mí, yo quiero enseñar a usted. Eso estoy aquí. Eso es mi deber. ¿Sí, ve? Actos 19 y versículo 3. Okay. Esto habla de ciertos discípulos que estaban en Efeso y Pablo, él se encuentra a ellos. Y Pablo dice, versículo 3. Bueno, para que sepan, Pablo pregunta a ellos si ellos saben del Espíritu Santo y ellos dicen, ni siquiera hemos escuchado de eso. Entonces, versículo 3, entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora entiendes por qué no saben el Espíritu Santo. Eso es parte de la revelación progresiva del bautismo de Pedro. ¿Sí ve? Y Pablo, él es un apóstol. Y ya Pedro había abierto la puerta a los judíos. Entonces, Pablo puede hacer ese bautismo y ayudar a recibir el Espíritu. Y mira lo que Pablo dice. Versículo 4. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento. Mira el enfoque, ni siquiera es el agua, es el arrepentimiento, es el enfoque. Diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él. Y mira lo que agrega Pablo, es a saber, en Jesucristo. Y Pablo agrega la información que falta. No saben de Jesús, no saben que el Mesías llegó y se llama Jesús. Entonces 5. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿No vimos esa frase ya con los samaritanos? ¿Sí va? Este bautismo, eso es otro nombre de este bautismo. Es según el nombre que Jesús había dado en Mateo 28. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos leen eso y dicen que el nombre ahí es Señor Jesús, pero también puede leerlo como lo que Jesús había dado según su nombre. Hay dos maneras de leerlo. Okay. 6. Entonces, ellos ya recibieron el bautismo de Pablo. Entienden la divinidad. Entienden que Cristo, Jesús, es ese mismo Mesías que estaban buscando. El Señor, de que Juan el Bautista predicó. Recibieron todo eso de Pablo, ¿cierto? 6. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Y es por eso que Pablo tenía que poner manos en ellos. ¿Sí, verdad? Porque él está desatando cosas en la tierra, porque él puede hacer eso también. Pero Pedro ya abrió la puerta para los judíos, y ellos son judíos que estaban por ahí. No estaban en Pentecostés, parece. No escucharon nada de eso. Y ya sí. Okay. Entonces, básicamente, estos ciertos discípulos de Juan el Bautista recibieron el bautismo de Pedro y eso resultó en ellos siendo bautizados con el Espíritu Santo y recibiendo dones para que ellos pudieran predicar a Cristo y el crucificado a otros en ese lugar. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a concluir ese mensaje con algunas cosas del apóstol Pedro para que veas lo que él creyó. De él mismo, de su boca, de lo que él había escrito. ¿Sí, ve? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Y versículo 18 dice. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y si quieres agrega agua ahí, es algo de la tierra, es algo físico, es algo que nos sigue, ¿sí ven?
mas con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que salva. Eso es lo que rescata. Según Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 2 y versículo 24. Él mismo, hablando de Jesús, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, eso es Isaías 53, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Pedro sabía el Evangelio. Pedro sabía que es por Jesús. Jesús salva pecados. Él murió por nuestros pecados. Su sangre preciosa es lo que rescata a nosotros y expía el pecado. Y que Jesús realmente resucitó entre los muertos para dar a nosotros nueva vida. Y somos sanados por Él. Él está citando parte de Isaías 53 ahí. Y es por eso, en los capítulos, ¿cómo le digo? No quiero decir tempranos. En Actos 4 y versículo 12, yo digo directamente, Pablo dijo que no hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. Hablando de Jesús. ¿Sí ve? Porque él entendió eso. Él sabía que su bautismo era importante porque es algo mandado de Dios y debe ser hecho, pero no era la cosa que salvó alma. Era Jesús y su sacrificio en Calvario que había hecho eso. Y su bautismo es involucrado con la revelación progresiva acerca de la obra de Cristo. ¿Sí ve? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando tanto acerca del bautismo de Pedro. Y ayudó a nosotros a entender que Pedro nunca creyó que agua salva. Él creyó que Jesús salva. Y ayudó a nosotros a entender que su bautismo era para judíos, no era para gentiles. Y ayudó a nosotros a saber que Pedro y todo lo que él había hecho sigue siendo un ejemplo bueno para cristianos hoy en día. Porque debemos ser como él, tratándose de porteros de la fe una vez dada a los santos, a personas que están ahí en nuestras comunidades que no habían escuchado acerca del Señor Jesucristo. Entonces, Señor, ayuda a nosotros a ser como Pedro y te damos gracias por Pedro y por todo lo que está en la vida, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.